Manda la misma. Ni me acuerdo cuál es. Cambie el orden de la pregunta. Bueno, espero que hayan tomado desayuno porque esta es una sesión un poquito larga, vamos a hacer pero es larga. Vamos a hacer varios breaks de 8 medios, ¿ya? Y la columna en general es uno de los segmentos en los cuales ustedes se van a ver enfrentados en cada momento de sus vidas profesionales y personales también. Porque ¿a quién no le ha dolido la espalda o el cuello en estos momentos? Hasta bueno. Todo el mundo ha tenido dolor de espalda, dolor de cuello en algún momento. Y hay que ver efectivamente cuándo poner la reducción a estas molestias, cómo se tratan estas molestias y cuáles son las causas de estas molestias a nivel de toda la columna. ¿Ya? Y la idea es dividir los síndromes dolorosos en dos partes y después al final vamos a tocar un tema muy importante que lo conozcan, sobre todo la gente que va a trabajar en urgencia o unidades verticales, porque es algo que además vamos a repasar en el taller del día sábado y para lo cual le mandé a la delegada un power también para que lo revisen en la casa, pero la idea es que lleguen todos con eso revisado, en donde están los objetivos del taller de inmovilización y todos los videos que ustedes van a tener que hacer en forma personal para trabajar y aprender a inmovilizar todos los segmentos del cuerpo, ¿no? Ayer conversábamos con la doctora Melina y en realidad como ustedes todavía no pasan toda la materia, que este taller habitualmente se hacía al final, vamos a enfocarnos directamente en todas las clases, o por lo menos las clases que alcancen a tomar hasta mañana, y vamos a ver justamente inmovilización de columna y todo lo que es referente a síndrome doloroso y inmovilización de extremidad superior, ¿no? Así que nos vamos a volver a ver el sábado. Démosle. Bien, la clasificación de los síndromes dolorosos de la columna cervical o cuello, ¿ya? Está básicamente en dos. Cuando este dolor cervical es puro, vamos a hablar de cervicalgia, ¿ya? Y cuando este dolor cervical se ve asociado a una irradiación con compromiso hacia cualquiera de las dos extremidades superiores, vamos a hablar de cervicobraquialgia, que va a ser un dolor cervical irradiado hacia alguna de las dos extremidades. Siguiente. En la columna es importante que ustedes conozcan, desde el punto de vista anatómico, los elementos que la van a mantener firme, ¿ya? La cabeza del ser humano adulto pesa bastante, lo vamos a ver un ratito más, no quiero adelantar, y su sistema de estabilización, la condición que nos mantiene erguidos y con el sistema de vestibular alineado con el sistema visual para mantener esa posición y el equilibrio, tiene que estar constantemente adosado a todo el sistema de mantención de la columna a nivel visual. Aquí vamos a tener dos sistemas de estabilización. El sistema de estabilización duro, que va a estar dado principalmente por los complejos ligamentarios, que van a estabilizar la columna en el plano frontal y lateral, basado principalmente en un ligamento muy largo anterior, que es el ligamento común vertebral anterior. Por la parte posterior y dentro del canal medular vamos a tener el ligamento común vertebral posterior, que va por detrás y metido en el canal, y una serie, no es necesario que se los aprendan, de ligamentos pequeños
que en conjunto van a unir toda la columna, que son ligamentos intertransversos, interespinales, y ellos van a estabilizar los segmentos o unidad, digamos, biomecánica de la columna, que es la unión de dos vértebras, pero en su totalidad. Siguiente. El segundo grupo de estabilizadores van a ser los músculos. Músculos que se van a distribuir en distintos planos de profundidad, con los cuales la columna no solamente va a estar en la posición adecuada para que nosotros estemos constantemente equilibrados, sino que nos va a permitir la visualización de nuestras presas cuando estábamos cazando, y condiciona efectivamente la posibilidad de que la columna se vaya adaptando. Ustedes vieron con el doctor Alarcón escoliosis, ¿no es cierto? Y vieron que hay curvas primarias y curvas secundarias. Las primarias son las que se deforman las vértebras y crean la curva, y las secundarias son las que el cuerpo crea para compensar lo que les digo, mantener el equilibrio de nuestro aparato vestibular estando estable con el aparato visual, ¿ya? Así que por eso se crean las curvas secundarias, para poder mantener esa necesidad del ser humano de estos dos sistemas de estabilización. Entonces, tenemos un sistema de estabilización duro dado por los ligamentos y un sistema de estabilizador más flexible, pero no menos importante, que son los estabilizadores secundarios dados por los músculos. Siguiente. Todo esto se va a ver asociado a una serie de tejidos nobles que van a ir adosados a la columna. Como ejemplo, solamente acá tengo el sistema arterial, en donde a nivel cervical incluso hay unos hoyitos especiales en las vértebras, lo vamos a ver en nuestro esquema de transversal, que da la pasada a una arteria propia de las vértebras, que se llama arteria vertebral, y que va a formar a nivel intracraneal parte del polígono de Willis directamente. Y aquí vemos un poco la gran cantidad de ligamentos asociados a cada uno de los segmentos vertebrales e incluso al cráneo para mantener nuestra estabilidad. Sigue. La vértebra cervical tiene ciertas características, no me voy a meter en la parte anatómica porque ustedes ya la conocen y la dominan, en donde vamos a tener la presencia del canal medular más ancho que va a tener la columna en todo su largo, ¿ya? Porque desde arriba el bulbo raquídeo se empieza a adelgazar para transformarse en la médula espinal, y además vamos a tener en la presencia de estos hoyitos que, si ustedes de repente les toca hacer exhumación de huesos, se van a dar cuenta que es una vértebra cervical, principalmente por la presencia de los agujeros para la arteria vertebral. Y cada segmento va a dar paso a través de una ventana o foramina la salida de cada una de las raíces nerviosas que se originan en la médula, y acá van a tener una estructura que quiero que comprendan desde ya, por eso se los puse ahora como en la primera clase, de que los elementos que nosotros vamos nombrando habitualmente para su estudio uno los va segmentando. Ustedes conocen las meninges, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las meninges? Y esas se supone que son las membranas que van a rodear al cerebro y van a darle protección, van a contener el líquido cefalorraquídeo, que también va a haber una protección neumática.
y algunos estabilidad también de esos elementos a nivel intracraneal. Esas meninges son un continuo y cada uno se va a llamar distinto solamente para el estudio anatómico, pero la estructura de esas meninges va a continuarse a través del sistema nervioso periférico. A nivel medular vamos a tener la participación de estas tres áreas, o sea, estas tres capitas, que vendría siendo la pía madre, que es la que va a tener gran cantidad de elementos vasculares y va a ser parte del espacio subaracnoideo. La membrana aracnoide, que es una verdadera malla, una red muy fina, pero absolutamente, digamos, continua y continente, que va a crear este espacio de circulación de líquido a través de la parte vascular, y después una capa más gruesa que va a ser la dura madre, y que a través de sus uniones al canal medular van a mantener agarradita la médula por cada movimiento que nosotros hacemos. ¿Bien? Estas tres estructuras se van a ir distribuyendo a lo largo de todo nuestro sistema nervioso periférico. Y la dura madre se va a transformar en el perineuro, y la aracnoides y la pía madre en el endoneuro y en el endomicio, que va a ser lo que va a envolver cada uno de los fascículos nerviosos. Por lo tanto, cada vez que ustedes mueven un brazo, mueven una pierna, a través de ese movimiento de tracción están movilizando a través de todas estas fascias la columna a nivel vertebral, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo presente, porque no podemos evitar, y es difícil muchas veces entender este proceso de que por qué me duele acá y tengo todas estas sensaciones raras que van a crear síntomas en otros lados. Y esta unión facial a nivel de los nervios es tremendamente importante en muchos cuadros que vamos a ir viendo, no solamente a nivel musculoesquelético, sino que también a nivel general con los órganos a medida que ustedes los vayan estudiando. Siguiente. Bien, otra estructura que es tremendamente importante es toda la cadena simpática prevertebral, que se va creando por uniones de la salida de cada uno de los nervios raquídeos, y van a dar el funcionamiento y el control simpático de todas las funciones autonómicas. Siguiente. Controlando elementos a nivel cervical que nos preparan, el sistema simpático nos prepara para la huida, entonces nos permite que nuestras pupilas entren más luz para poder tener una mejor visualización de los objetivos. Van a controlar la respiración para hacerla más profunda, broncodilatación, van a tener la alerta a nivel de nuestros sistemas que controlan las hormonas del escape, y a su vez, a medida que vamos bajando, todas estas cadenas van en sus niveles controlando también otras estructuras viscerales principalmente. Y esto, como ya les decía, son nervios simpáticos, no tienen un control, digamos, central, pero tienen esta unión con las fascias. Por lo tanto, los movimientos, el mal funcionamiento de la columna, estos tirones que dan, van a influir también en nuestro sistema simpático y van a tener problemas de tipo autonómico. Hay gente que por dolores de columna cervical, alteraciones en la posición vertebral, van a tener vértigo, van a tener cefalea,
La cervicocefalea es una de las tantas alternativas etiológicas del dolor de cabeza. Y aliviando la liberación adecuada de la médula, se te pasa el dolor de cabeza. Y eso es tremendamente importante que lo tengan presente, ¿ya? No se pueden disociar. Siguiente. Bien. Como ya veíamos, vamos a hablar de cervicalgia cuando este dolor se localiza y no se irradia en las estructuras del cuello, o sea, sobre las clavículas y bajo las mastoides, en este segmento. Sus causas más frecuentes van a ser las mecánicas, o sea, generadas por traumas que alteran el sistema de funcionamiento muscular, o sea, afectando los estabilizadores, los ligamentos y los músculos, que van a ser dadas por traumas directos, desaceleración, caída, golpe, cabezazo contra la pelota, etcétera, etcétera, y posturas inadecuadas en forma permanente. Malos dormir, almohadas muy grandes, viajes en donde la cabeza anda en cualquier parte y va a condicionar daño en estas estructuras que mantienen la estabilidad. Otras causas, las tensiones, o sea, el aparato, toda la parte emocional va a influir en un tono muscular aumentado y por eso ese tono va a limitar la movilidad, y si nosotros vamos a movilizar en rangos muy forzados, vamos a tener dolor. Causas degenerativas, a medida que pasa el tiempo, las articulaciones, no solamente la discal, sino que las facetarias, que son articulaciones sinoviales, pueden empezar a alterarse y principalmente condicionados por ese desgaste, que es la artrosis de las articulaciones facetarias. Puede haber crujido, ¿ya? A la edad de ustedes, muchos que son hiperlaxos en general van a tener crujidos raros ahí en el cuello, pero en el adulto son crujidos asociados, o sea, van a estar asociados principalmente a fenómenos degenerativos, ¿ya? Y es raro, por eso se lo puse, porque de repente lo ponen ahí en las pruebas. La columna cervical tiene pocas causas de dolores de tipo reumático, pero específicamente la artritis reumatoidea afecta la primera articulación de la columna a nivel C0, C1, o sea, de los cóndilos del occipucio, con las carillas laterales del atlas, se puede ver afectado en la artritis reumatoidea. Profe, una consulta. Por ejemplo, dentro de las tensionales, ¿podríamos encontrar que algún proceso de la vértebra esté más grande? ¿Entrarían dentro de las tensionales o de algo como anatómico? ¿Más grande en qué sentido? Es que, por ejemplo, me ha tocado ver en campo clínico que no sé, han llegado niños que tienen el proceso espinoso de la vértebra muy grande, por ejemplo, de ese dos, y eso le genera mucha molestia. O sea, el que tú tengas una vértebra con un volumen distinto a la normalidad, hay variantes anatómicas. O sea, primero que nada, cada uno de nosotros es individual y puede haberse desarrollado distinto. También pueden ser adaptaciones a traumas directos que efectivamente, no sé si lo vieron ya con la parte infantil, pero cuando hay alguna fractura, sobre todo cuando uno es chiquito, puede desencadenarse un sobrecrecimiento óseo y que va a alargar una extremidad o fomentar algún tipo de callosidad directamente. Es lo que yo pensaría con la información que me estás dando. Pero dentro de estas variantes anatómicas a veces hay puentes entre las vértebras que no deberían estar ahí, son variantes anatómicas y que generan alteraciones en la movilidad y por eso duele, ¿ya? Pero no es una causa tensional. Pero voy a aprovecharme de tu intervención porque es algo súper importante.
Si yo tengo algo que está fallando, ¿ya? Tengo una vértebra que está gastada, una artrosis cervical, y se me muere el gato que tanto lo quiero y condiciona un trauma emocional para mí, voy a presionar más por esa tensión muscular algo que está dañado y puedo tener una causa mixta, gatillada por algo emocional, pero que se traduce en un dolor articular degenerativo, ¿ya? O sea, nunca es blanco o negro las cosas en medicina. Siempre va a haber una multicausalidad y ustedes tienen que ir apagando esas radios. Ustedes van a escuchar la que suena más fuerte y enfóquenla ahí. Y cuando la tengan apagada, van a escuchar las otras radios que están sonando debajo y ahí pueden ir avanzando en sacar adelante a su paciente. ¿Bien? Sigue. No, espera. Pregunta sobre el dolor cervical puro o cervical. ¿Ya? La cervicobraquialgia, o sea, dolor cervical con irradiación a las extremidades, las causas degenerativas son las más frecuentes. Fenómenos artrósicos que van a condicionar fenómenos de estrechez en los distintos segmentos, ya sea raquídeo, o sea, que afecta el canal raquídeo, o foraminal, que afecta las ventanas, o directamente a nivel discal, que ese disco se echa a perder, se pone más duro, que lo vamos a ir viendo después, se llama espondilosis, y achica los espacios por donde yo funciono. Y a veces se rompe y crea las famosas hernias del núcleo pulposo o HNP. Cuando la causa condiciona el apretón o la disfunción de un nervio, va a dar una irradiación de tipo metamédico, dermatómico, y ahí vamos a hablar del dolor radicular, dolor de la raíz nerviosa. Y yo la voy a identificar de acuerdo a dónde me duele y su distribución de las sensaciones que me va a dar. Hay otras causas, como ya dijimos, fenómenos artrósicos asociados a tensión, más apretón, más restricción de movilidad, pudieran dar cuadros de irradiación, problemas costovertebrales. Hay gente que tiene como variante anatómica, lo vamos a ver más después de una pasada, una costilla de más, una transversa de la séptima cervical, que en vez de ser chiquitita, es así de larga. Y eso altera la entrada al tórax del plexo braquial, o sea, el paso a través de esa parte, perdón, olvídense de lo que dije. Eso altera el paso de los nervios del plexo braquial por sobre la entrada al tórax y van a condicionar atrapamientos específicos como el síndrome de opérculo torácico. Y a veces los nervios, porque todos ustedes se han sentado chuecos arriba del cachete y se les ha dormido la pierna, ¿no es cierto? Y cuando se paran, lo primero que sienten es un hormigueo en los dedos y después vuelve la sensibilidad del nervio ciático, que ustedes transitoriamente le quitaron la sangre. Pasa lo mismo. Si yo tengo algún nervio apretado, nervio sensitivo, apretado a nivel de las manos, al apretarse va a haber una sensación de irradiación y dolor proximal. Y los atrapamientos, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, pueden dar dolor a nivel articular del codo o pueden directamente doler el hombro por esa misma condición de estrechez. O sea, es como diagnósticos diferenciales de las cervicobraquialgias. Y además hay dolores referidos viscerales. El clásico es el dolor opresivo torácico y que duele todo el brazo, principalmente del infarto agudo del miocardio, ¿ya? Y que a veces puede ser la única manifestación que uno tenga de un infarto. Sí, bien. Entonces, ¿cómo enfrento el dolor cervical? Me llega un paciente, mi anamnesis básica, como ya lo habíamos visto, me va a dar el 80% de la información
Y voy a tratar de sacarle la mejor información. Apriétame acá. En donde lo más importante es ver cómo se instaló el dolor, la frecuencia, la localización, los desencadenantes, ya sea posturales, emocionales, los atenuantes también. No, yo me acuesto, apoyo la cabeza, se me pasa, o no, yo tengo que andar con un collar para que se me pase. El uso y la respuesta a los antiinflamatorios. Esto es importante porque en general un dolor mecánico traumático, los antiinflamatorios te van a ayudar. Pero si efectivamente el dolor está porque hay un bloqueo vertebral, algo está apretado en esas condiciones, los antiinflamatorios te van a durar en una parte analgésica del antiinflamatorio y no en su totalidad. Y hay gente que abusa de los AINES, o sea, me llegan pacientes, no, que yo ya me tomé 4 ketorofenos de 100 y no se me quita el dolor. O sea, claro, nunca ha habido inflamación ahí está ahí apretando el nervio, que el Dialníspero, la pastillita te lo va a liberar, ¿ya? Así que las limitaciones, las incapacidades y identificar las banderas rojas, que lo vamos a ver después. Cuando ya tenemos nuestra anamnesis con los potenciales causales, voy a ir a mi evaluación clínica, en donde voy a separar aquí, esto es mecánico o puede haber algún compromiso neurológico. ¿Tengo un dolor asociado al movimiento o efectivamente son síntomas de dolor neuropático? Y voy a plantear, apretame acá, lo oriento a través de la anamnesis, de acuerdo a la edad o las condiciones del paciente, evaluar si efectivamente estas condiciones van asociadas a fenómenos mecánicos, degenerativos o neurológicos, y dentro de mi evaluación clínica, confirmar o descartar los datos anamnéticos que yo ya hice la orientación. Y es tremendamente importante esto, cuantificar, y lo vamos a ver en las pruebas terapéuticas, el grado de apretón o de disfunción que tenga ese nervio en sus distintos segmentos y cuantificarlos para poder plantear la urgencia de la terapia. Sigan. Entonces, esto es mecánico, esto es neurológico, voy a ir a confirmarlo y para eso está el estudio de imágenes, en donde vamos a partir siempre con una radiografía y cuando haya daño neurológico vamos a tratar de orientar dónde está el daño con la imagen de algo que me esté apretando y cuánto me está apretando con otro examen que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Este examen es súper importante, sobre todo en patología radicular. Tienen que habituarse a él porque les va a dar mucha información, así como una manguera transmite agua. Cuando ustedes le ponen el pie encima, la manguera va a transmitir menos agua. Y mientras más apretada esté la manguera, menos agua va a transmitir. El examen de velocidad de conducción hace eso. Mide de este punto a este punto dónde está el pisotón en la manguera y cuánto es lo que está pisando esa manguera, el elemento que lo está comprimiendo. Y eso se traduce en dolores radiculares, o sea, identifica directamente el origen a nivel de médula, o dolores por compresión a nivel periférica del trayecto del nervio. Siguiente. Las banderas rojas tienen que estar siempre descartadas. Y en columna cervical, y se repiten casi todas en columna lumbar, tienen que dominarlas ustedes dentro de su anamnesis, ¿ya? O sea, en la entrevista yo tengo que evaluar si este dolor no es mecánico, o sea, yo no lo puedo
repetir con un movimiento, no está asociado al movimiento, es un dolor permanente, día, noche, no tiene atenuantes, me molesta de día y de noche, no hay reposo, condiciona algo alarmante, o sea, o está apretado, puede estar apretado, pero está tan apretado que no suelta el estímulo y eso es grave. La fiebre, cuadros infecciosos asociados al dolor, hay que tratarlo porque tengo que buscar, sobre todo si hay fiebre de origen desconocido, asociado a condiciones de dolor cervical. Cáncer, siempre las metástasis a nivel vertebral pueden estar presentes, eso lo vimos en la clase de cáncer, así que hay que tenerlo presente en pacientes que tengan más de 55 años y puedan tener alguna historia previa y empezaron de repente con un dolor cervical sin una causa evidente. Cuando los pacientes son inmunosuprimidos, tanto por esteroides o como con inmunosupresores, o cuadros que son generados por alteraciones del sistema inmunológico, pueden estar más asociados a infecciones y aunque incluso están tan deprimidos que no hacen fiebre, pero tengo que identificarlo como un factor grave dentro del origen de este cuadro doloroso. La pérdida de peso no justificada asociado a cáncer, síntomas neurológicos violentos son tremendamente importantes porque son cuadros compresivos que pueden ser benignos o malignos, o sea, un disco vertebral que se rompe masivamente y aprieta los nervios a nivel cervical, te van a dar tetraparesia o síntomas distales, siendo un cuadro no maligno, pero también un tumor maligno puede hacer compresión medular y dar estos signos rápidamente, ¿ya? Cuando estos signos se asocian directamente a incontinencias de esfínteres o alteraciones de la marcha, deriven de inmediato, ¿ya? Así que todo esto se lo aprenden de lleno. Bien, ¿qué hacemos con un paciente con dolor cervical? Lo entrevistamos, dijimos esto es mecánico, esto es neurológico, voy a orientarlo, pero ahora nos vamos a detener un ratito en el examen físico. La inspección es sumamente importante que vean en todos los planos cómo el paciente se para, cómo si evita mirar que vaya y tiene que darse cuenta con las gallinas para poder mirar con un solo ojo. En general, ahí ustedes tienen que evaluarlo rápidamente y a medida que vayan creando esas habilidades lo van a hacer así. Siguiente. Cuando toquen, busquen el tono muscular, busquen las facetas vertebrales, la textura de la piel, el calor que a veces pueden haber en cuadros más agudos y que tengan algún tipo de inflamación. Y la respuesta al contacto, si el paciente te evita que lo estés tocando, es porque efectivamente puede haber algo debajo que tengas que ponerle ojo. Sigan. La postura, es tremendamente importante ver cómo el paciente se enfrenta frente al mundo y a ese dolor, o ver también en esta inspección si hay alteraciones posturales de base con deformidades como la escoliosis. La movilización activa, el ideal es que el paciente mueva en forma activa, o sea, él ejecuta el movimiento y ustedes ven las restricciones, las lateralizaciones, si efectivamente los giros son, digamos, simétricos, porque la columna se divide en dos segmentos. El segmento rotacional, que está dado principalmente por C1, C2, y el de anteroflexión o extensión, que está dado de C3 a C7, ¿ya? Entonces, ustedes, si quieren bloquear y revisar solamente la parte rotacional, flectan al paciente, o sea, le mantienen la columna baja fijada y le dicen que mire un hombro y mire al otro lado. Si efectivamente ese paciente no ejecuta el movimiento completo, se queda a la mitad, yo habitualmente lo marco con mis dedos
hay algo en C1 y C2 que no está funcionando bien. Si ustedes van a tocar atrás, debajito de las mastoides, tóquense las mastoides aquí detrás y metan los deditos con cuidado que duele, ¿ya? Debajito de las mastoides, ahí están tocando el atlas. Ese es su atlas. Y algunos de ustedes, si se lo toca, les va a doler más un lado que el otro. ¿Sí? ¿Qué lado te duele? Venga, acá. Aproveche. Entonces aprovechemos. Mira hacia tu ojo. Al otro lado. Está más o menos parejito, ¿no es cierto? Ahora, recta completo. Mírate el otro. Al otro lado. ¿Se fijan que para este lado gira más que para el otro lado? Y ahí duele. Entonces está con el atlas bloqueado hacia atrás del dedo. Ahí te va a molestar. Entonces, eso es porque pueden haber posturas, como decíamos, la gente que vuelve de guata tiene altas disfunciones cervicales. Y gente que se queda dormida también apoyada ahí va a tener ese tipo de alteraciones. Movilización activa y pasiva. Tienen que aprenderse la distribución de los dermatomas, ¿ya? Así que esto es materia sabida. Siguiente. Por todos lados ustedes van a ir viendo la distribución de los distintos nervios. Los nervios cervicales más superiores van a afectar directamente el área de la parte occipital, y de ahí es donde les hablaba yo de la cervicocefalea, ¿ya? Malos funcionamientos cervicales te van a dar dolor de cabeza y lo tienen que tener como factor de diagnóstico. Y el diagnóstico del origen cervical está dado principalmente con el examen físico y no con el escáner buscando tumores allá arriba, ¿ya? Siguiente. Cada nervio cervical va a tener una distribución a nivel de la mano. Esto se lo tienen que aprender. C5 deltoides, C6, C7 y T1. ¿Ya? Porque los nervios van hacia arriba, entonces el primer nervio torácico va a afectar al dedo chico, y que dentro de la distribución del plexo braquial van a formar el nervio cubital, tanto por ventral como por dorsal. Siguiente. Hay que evaluar la parte motora, porque los nervios son mixtos, tienen una parte sensitiva que van a dar la distribución dermatómica y una parte motora en donde los músculos van a responder a el estímulo de fuerza contraria. El deltoides es levantar el brazo entre los 0 y los 60 grados, y ahí ustedes van a palpar deltoides anterior, deltoides medio, deltoides posterior, ¿ya? Para los que hacen halterofilia, apréndanselo también para que vean cuál de esos dientes tienen más o menos desarrollado. C7 coracobraquial, o sea, ponen oposición a la aducción del hombro. Bíceps, C6, C7 tríceps, ponen en la oposición a la extensión. Siguiente. A nivel distal, raíces bajas, extensores de muñeca, oposición por dorso, C6. Flexores de muñeca, C7. Abductor del pulgar hacia arriba, C8. Y el abductor digitimini, o sea, el que yo trate de juntar mi dedo con el resto de la mano, T1. Si ustedes tienen todo esto simétrico, el nervio está apretado, probablemente poquito, el nervio tiene una distribución específica. En la parte de afuera del nervio va en la parte sensitiva,
y la parte central del nervio van las fibras motoras. Por lo tanto, es más fácil que el nervio duela a que deje de funcionar desde el punto de vista de unidad motora, ¿ya? Y ahí ustedes pueden detectar si el nervio está apretado parcialmente o esa compresión ya está dañando la totalidad del nervio. Siguiente. No olvidar los reflejos para evaluar la parte autonómica de la médula: reflejo bicipital C5, reflejo del supinador largo. Ustedes golpean acá el tendón del supinador y la mano va a hacer ese movimiento C6, y el tendón del tríceps va a tener el reflejo del nivel C7. Siguiente. Siempre hay que complementar reflejos distales, sobre todo porque hay alteraciones neurológicas centrales o enfermedades medulares más globalizadas, como las mielopatías, que pueden alterar a nivel global la médula y pueden afectar a nivel distal el reflejo S1 del Aquiles o la presencia de Babinski. El Babinski normal o negativo es cuando uno hace el estímulo y ustedes tienden a agarrar lo que está haciendo el estímulo plantar. El Babinski positivo es una respuesta que está normal hasta los 2 años de vida, pero en un adulto es absolutamente patológico, en donde los dedos se abren, ¿ya? Siguiente. Como dentro del dolor mecánico, la causa mecánica, el paciente te va a referir: yo muevo, ejecuto un movimiento, pongo mi cuello, mi cuerpo en una posición y me duele. O sea, está asociado al movimiento. Si yo no puedo reproducir ese movimiento, en general ese dolor no va a ser mecánico. Ustedes, dentro de la evaluación anamnésica y física, si son capaces de producir eso, entonces pueden identificar dónde está doliendo y si eso está asociado a alguna alteración estructural de la columna. Siguiente. Los movimientos de la columna, por toda esta cantidad de ligamentos y elementos que los mantienen, son habitualmente movimientos combinados, ¿ya? Nunca hay un solo segmento que va a estar funcionando. Hay 2 unidades de movilidad, como decíamos, en forma importante, que vendría siendo la rotación en C1, C2 y la flexoextensión en la columna más baja, pero en general siempre van a haber movimientos de lateralización con rotación asociada, y por lo mismo ustedes tienen que tener esa capacidad de ver hacia dónde está alterada la movilidad. Siguiente. Este cuadro clínico, el cogote del chateador o texting neck, es cada vez más frecuente consulta del adolescente, en donde efectivamente el hecho de estar horas asociados a redes sociales, vamos a tener un vicio postural con una flexión patológica del cuello, y aquí ustedes ven la necesidad y la importancia de mantener el eje central de la columna, que va a estar dada por 3 elementos. El conducto auditivo externo tiene que pasar por el hombro y por el trocánter mayor de la cadera. Ese es el eje sagital de la columna. Cuando esto empieza a inclinarse hacia adelante, la fuerza que tienen que hacer nuestros estabilizadores secundarios, los músculos, empieza a aumentar, porque el peso de la cabeza en sí va a ir aumentando. Esto está en libras, una libra son 425 gramos, así que una cabeza normal
pese 10 libras a 60, quiere decir que vamos a pasar de 4,5 kilos a 27 kilos de peso en el cuerpo. ¿Quién no se cansa con andar con un saco de cemento en el cuerpo? Así que es tremendamente importante que como causa mecánica principal de dolor mecánico puro o dolor cervical puro, evaluar efectivamente la postura del paciente y en qué condiciones le pueda venir ese dolor. Síganme. ¿Cuál era conducto auditivo externo, tratante mayor y? Hombro. Bien. Entonces, como veíamos, las causas de dolor cervical pueden estar asociadas a los elementos estabilizadores primarios, los ligamentos, en donde vamos a tener, por ejemplo, en trauma lo vamos a ver mejor, los movimientos de latigazo que dañan habitualmente los ligamentos de la columna, los estabilizadores secundarios, dolores de cuello, ¿ya? Tensión, o de los elementos neurológicos que pasan alrededor, o mixtos, porque aquí estos musculitos que están aquí adelante, que se llaman escalenos, son el paso del plexo braquial. Cuando hay algo que me está apretando el cuello, yo tengo tenso los escalenos y aprieto los nervios. Entonces voy a tener alteraciones neurológicas asociadas también a malos funcionamientos a nivel cervical. Y si esta tensión sobre los nervios se irradia a la mano, aquí vamos a tener la segunda causa más frecuente de dolores cervicales, que son los cérvico-braquiales. ¿Sí? ¿Preguntas de dolor cervical puro? ¿No? Bien. Cuando hablamos de dolor cervical irradiado es porque el dolor por alguna razón bajó del ámbito de las o sea, del nivel de las clavículas y se extiende hacia la extremidad. Cuando este dolor tiene características de irradiación en un segmento metamérico, ya sea sensitivo en un dermatoma o afecta alguno de los músculos, como ya lo vimos, vamos a hablar de dolor radicular, o sea, hay un nervio que va a estar afectado. La raíz nerviosa puede verse afectado por efecto de una compresión del nervio por una hernia discal, una rotura o un proceso inflamatorio que se sale, si esto es muy grande, el contenido del núcleo y sale una HNP o hernia del núcleo pulposo, una estenosis de las ventanitas por donde salen los nervios. Esto puede estar dado por artrosis de la faceta, por aumento de volumen de la apófisis unciforme que forma la pared anterior de la faceta, o, como habíamos visto ahí, directamente del origen discal por salida. Cuando tenemos esta condición, vamos a hablar de radiculopatía o síndrome radicular, en donde si los síntomas son solo sensitivos, son intermitentes, como estamos hablando de un nervio, va a haber un dolor neuropático, ardor, quemadura, electricidad, ya sea sensitivo, positivo o negativo, como una hipoestesia o como que ya no siento adecuadamente, vamos a hablar de dolor irritativo. Pero cuando este dolor, además de la distribución y las molestias neuropáticas en el segmento, se asocian a un déficit en la fuerza muscular de los grupos que ustedes evalúan a nivel distal, vamos a hablar de un síndrome radicular deficitario. Si es solo irritativo, el apretón es poquito. Si es deficitario, ese nervio está comprometido con mayor fuerza de compresión, por lo tanto va a afectar tanto fibras sensitivas como motoras que van en el centro del nervio. Siguiente. Y aquí vemos lado normal, lado patológico, calcificación de ligamentos como el ligamento amarillo, lo pone más duro, comprime estructuras,
artrosis de la faceta que me achica la ventana, procesos discales protruyentes o directamente muy prominentes, como en el caso de esto de una hernia, o un cuartrosis de la apófisis unciforme en la parte de atrás del agujero vertebral, pudieran condicionar la estenosis foraminal, estrechez de la ventana. Siguiente. Y cuando yo estoy frente a un dolor radicular, el ideal es identificar el territorio. El paciente me refiere por dónde, yo lo voy a evaluar en el examen si hay signos positivos o negativos en el territorio radicular, y además voy a ver qué tanto está apretado. Y hay algunas pruebas que son importantes que ustedes conozcan. Las más importantes son estas tres que vemos acá. Ninguna de estas pruebas es muy sensible porque, como dijimos, hay algunas alteraciones que se pueden dar por el efecto mixto de los movimientos y las distintas estructuras dañadas, pero sí, cuando están presentes, les va a dar un gran grado de especificidad cuando están en el examen físico que ustedes están viendo. Siguiente. Vamos a ver. Los test diagnósticos, el Spurling test. Apretar la ventana. Primero, yo le digo al paciente que si este es el brazo que le duele, voy a testear ese brazo inclinando el cuello hacia el lado que le molesta. Entonces la ventanita que está apretada por cualquier razón, yo no sé qué es lo que me está apretando esa ventana, pero sé que está apretada porque al paciente se le duerme la mano. La posición, la fijo, y de ahí le pongo carga en la cabeza. Entonces, esfuerzo y la ventana se cierra y me gatilla el dolor de ese paciente. Ahora, si basta con cerrar el hoyito, quiere decir que la prueba es positiva. O sea, si repito la sensibilidad que me dice el paciente inadecuada, se quedan hasta ahí nomás. Pero si el paciente puede doblar y ustedes por la carga se aseguran de que es la ventana la mano. Sigan. El test de Royer-Michelas es un test de tracción del nervio. Cuando ustedes tienen un nervio como este, pueden estarlo apretando constantemente, ¿no? Pero el nervio, si no se ve irritado, va a estar ahí sin ningún problema. Pero cuando ese nervio está tenso en un segundo punto y yo lo muevo, ahí es donde voy a desencadenar molestias. Esa es la base de Royer-Michelas. Pongo en tensión. Aquí ya no voy con el cuello hacia el lado de la ventana mala, sino que lo pongo al revés. Y estiro mi brazo. Acuérdense que el seguimiento de las meninges a través de las estructuras del nervio se continúa y le dan extensión. Echan la mano hacia atrás, el hombro hacia atrás y van a condicionar el dolor radicular. ¿Ya? Es un test de distracción o extensión. ¿Bien? El test de Bacody o el saludo militar en realidad es un test compresivo. Tengo la ventana estrecha y yo al levantar el brazo solamente aprieto en el mismo segmento la ventanita que tengo chueca, o sea, tengo más estrecha en este lado y principalmente tiene mayor sensibilidad en los niveles C4, C5. ¿Ya? Cuando yo tengo un dolor radicular y se está ahí presente, estoy pensando que esa raíz está apretada a nivel de las foráminas. Entonces, si yo abro las ventanas, ese dolor pasa. Este es un test distractivo, pero a diferencia del Royer-Michelas, que provoca el dolor, este lo alivia. Yo abro la ventana, el nervio no duele, se alivia de la tensión que lo está presionando y el paciente relaja. Esto les va a servir para los pacientes que tienen compresión, por ejemplo, degenerativa, y tienen que ocupar collar.
porque el cuello distrae, abre las foráminas. Así que es importante tener presente, si esto alivia, el collar va a estar bien indicado. Sigue. ¿No tiene que también distrae, pero por qué no alivia? Distrae porque provoca el nervio, tú vas a tirar al nervio, ¿ya? Esa es la diferencia. Este alivia porque alivia la presión en la ventana. En cambio el otro es cuando tienes la duda, tensas, no le duele, pero tensas vitalmente al nervio y le pegas el tiro, ¿no? O sea, el espacio ahí está estrecho. Hay un test neurológico que es el test de Lermit, que implica daño medular importante, severo, bandera roja, y que es importante que ustedes lo conozcan, porque si bien es raro encontrar en un examen físico de columna cervical, cuando está presente, ojo, banderas rojas, asociado, puede haber algún proceso compresivo que me esté provocando la lesión. El Lermit es tan simple como el paciente sentado y que flecte el cuello hacia adelante. Si se sienta, doble el cuello sentadito y se le empiezan a dormir las manos, o peor, se le empiezan a dormir los pies, hay algo que está apretando la médula y tengo que descomprimir. ¿Bien? Así que ahí identificar la causa. También, como todos nosotros, vamos a estar rodeados de fascias que nos moldean, que nos ayudan a estar en sintonía con nuestro sistema nervioso central. Pueden tener patologías especiales. Ustedes ya vieron las clases de fibromialgia y de patología miofacial, y vamos a tener, si ustedes van tocando y no hay un dolor neuropático, metamédico, radicular, o sea, les dije 3 veces lo mismo, ¿ya? Y dicen, pero por aquí no va un nervio, o sea, ¿por qué le duele ahí? Pueden ir identificando los tender points o los trigger points y tener como causa de dolor cervical o incluso cérvico-braquial, porque hay algunos puntos, sobre todo acá en el redondo menor, que tú aprietas ahí y molesta el quinto dedo, ¿ya? Un trigger, gatillo en las fascias, y ahí ustedes van a identificar hacia dónde está asociado ese dolor cuando no hay asociación metálica. Siguiente. Hay algunos cuadros, como ya hablamos del síndrome operculotorácico, el síndrome del túnel carpiano, el nervio cubital también va a dar en sus condiciones de compresión y radiación ascendente muchas veces. Las inflamaciones periarticulares en el hombro y el codo también pueden dar ciertos dolores que hay que siempre descartar de que tengan un origen más proximal. Los dolores asociados a dolor regional complejo, con todos esos nombres que tiene, también puede condicionar que haya algún compromiso cervical que ustedes tienen que descartar, porque no tiene nada que ver con el dolor regional complejo, pero siempre van a haber síntomas neuropáticos asociados. ¿Bien? O condiciones que puedan ser a nivel central o en otros órganos que te pueden dar irradiación al brazo, como ya lo habíamos visto. Siguiente. Como ejemplo, aquí vemos el opérculo torácico, primera costilla, están los escalenos, y de repente esta costilla está elevada, o la presencia de una costilla accesoria o una que es una transversa más prominente, puede alterar esta posición y provocar dolores cérvico-braquiales. Estos pueden darse a nivel neuropático o incluso síntomas asociados a la parte vascular. Esto lo van a ver ustedes cuando vean las clases de síndrome de atrapamiento neural, así que no me voy a meter en ese proceso. Siguiente. Cuando ya tengo evaluado a mi paciente, ¿qué le duele? ¿El cuello solo o el cuello con irradiación radicular? Le hice todos los test, entonces ahora voy a la tercera parte, que es identificar posiblemente la causa.
¿Qué es lo que pido? Siempre la radiografía primero, no se salten etapas, porque esto aporta mucho. ¿Qué ven ahí? Una rectificación de la columna cervical, ¿no es cierto? ¿Qué les indica eso? Que le duele. No, esa radiografía no duele. ¿Qué significa eso? Tiene una posición antial. Pudiera ser compensatoria también de algo. Puede ser un promotor. Lo que les aporta esto es mucho. Alturas discales. Si a medida, lo vamos a ver después, pero ustedes ven la altura entre medio de las... ¿Se puede ver? No, se puede ver. Ya. Ustedes ven la altura entre los discos. A medida que vamos bajando, todos los discos tienen una altura específica, pero con una regla. El disco de arriba siempre es más chico que el de abajo, o al revés, el de abajo va a ser más grande que el de arriba, ese espacio, porque a medida que vamos bajando, vamos necesitando tolerar más peso, necesitamos amortiguar más peso. Por lo tanto, tiene que haber una progresión del espacio discal en todos los niveles, cervicales y lumbares. ¿Ya? Ustedes en la noche, y es por eso que es tan importante que ustedes descansen de noche, o que todos sus pacientes tengan un buen dormir, y por eso es que es tan matador hacer turnos sin recuperación del sueño. En la mañana son 2 a 3 centímetros más altos que cuando se acuestan en la noche, porque durante la noche los discos se hidratan y van aportando un pequeño aumento de volumen de esos discos y van a ser más altos en la mañana que en la noche, porque durante el día ustedes van aplastando esos discos, ¿ya? Y van perdiendo hidratación. Si eso lo suman por décadas haciendo turno, van a terminar todo pachando. ¿Es por eso que los discos se achican? En parte, los procesos degenerativos de los discos van condicionando, lo primero es la deshidratación, los proteoglicanos, que son los que aglomeran agua dentro del núcleo pulposo, se van perdiendo en su estructura y por lo tanto los discos se deshidratan. En la resonancia, en la resonancia en T2, en donde vamos a ver la médula rodeada con agüita, el agua se ve clarita y los discos que están sanos se van a ver claritos en el centro, igual que el agua que rodea aquí el líquido cefalorraquídeo. Cuando un disco está malo se ve negro, perdió la hidratación, ¿ya? Ese es el primer signo de discopatía, ¿ya? Indica que tu disco ya no amortigua, está más duro y que efectivamente empezaste a envejecer. El problema es que el primer disco que se echa a perder, esto como dato general, datos que a nadie le importa, pero en realidad es importante cuando ustedes van a ver o interpretar una radiografía también, es justamente el disco que va entre C3 y C4, que es el primer disco que falla, ese, y eso empieza a los 25 años. Así que algunos de ustedes ya empezaron a envejecer, chiquillos. La sobrecarga te va a ir afectando porque vas aumentando o sea, vas peleando en contra de tu capacidad de respuesta. También puede ser directamente, yo creo que es porque no duerme. Bien, entonces, vamos a tener mucha información en la radiografía, no se la salte, ¿ya? Aquí vemos que los músculos están tan apretados, están agarrando las vértebras que perdió la curvatura cervical. Entonces hay un factor mecánico que está influyendo acá. ¿Qué factor? Tengo que identificarlo con mi anamnesis, mi examen físico y evaluar. Tengo alteraciones discales
en esta no, se ve una columna bastante sanita, joven, no hay signos de discopatía, porque así como veían ustedes en la artrosis, que se perdía el espacio articular, la semejanza, se pierde el espacio articular, que en este caso es la altura discal, y empiezan a aparecer las esclerosis y los osteofitos. Entonces ahí van a tener ese problema. Así que esto me sirve bastante. Después vamos a ver qué tan importante y lo importante que es una radiografía lateral de cuello en trauma, ¿ya? De ahí, si tengo problemas radiculares, ¿ya?, me voy a imágenes más específicas. El escáner es un estudio radiológico hecho con distinta profundidad de radiación, y me permite el computador con esta reconstruir imágenes y me da los planos de corte a nivel de la imagen que yo quiero. El trauma es maravilloso porque uno sabe la cantidad de pedacitos que hay acá y dónde está apretado, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de las patologías radiculares, yo voy a tener que estudiar el sistema nervioso periférico o central a nivel medular. El escáner tiene una limitación. El trauma es muy bueno porque ve la parte ósea, pero si yo voy a buscar patología medular, como acá un tumor medular, o efectivamente procesos que ya están comprimiendo la médula o alterando la estructura de los discos, voy a tener que pedir una resonancia, ¿ya? Ese es el objetivo. La diferencia es que esto vale en costo fijo con el equipo, aunque sea equipo digital, un precio de alrededor de 4.000 o 5.000 pesos para el hospital. Esto vale 40, 50 pesos. Entonces, por eso también ustedes tienen que saber si es necesario y cuándo debo solicitar. El uso de los recursos, sobre todo en el ámbito público, es tremendamente importante. Una noticia que recién dijo que cuando había discopatía los hijos se tendían a ver negros, pero eso es qué va a hacer. Resonancia, solo resonancia. De hecho, en la radiografía no se ven los discos. O sea, si ustedes están pensando en una compresión de partes blandas, tienen que estar pensando en una resonancia como elemento confirmatorio. Cuando pido imágenes, en un dolor, como ya vimos que la gran parte son mecánicas, hay condiciones en el estudio del paciente, en la anamnesis, que me van a hacer pensar si esto ha venido antes, si hay mecanismos desencadenantes. Los puedo tratar y no necesariamente irme directamente a las imágenes, sino que hay que tratar el dolor, es lo más importante. Por eso, como regla general, las imágenes uno piensa cuando mi tratamiento inicial no funcionó o ha pasado mucho tiempo y ese paciente viene quejándose de dolor, ha visto otros médicos y aunque sea mi primera vez que yo lo veo, pudiera condicionar de que ya vale la pena investigar la causa de ese dolor, ¿ya? Al mes de tratamiento conservador, sea hecho por ustedes o por otros, y que sea cervicalgias de tipo mecánica, o sea, generadas por movimiento, tensionales y sin banderas rojas. ¿Qué pido? Siempre radiografía como primera aproximación y le sacan el cubo a la radiografía. Cuando solicito algo distinto como médico en ABS, cuando creo que esto va más allá, hay un problema neuropático, como las interconsultas para el traumatólogo se demoran 3 o 4 meses, ¿ya? En estos momentos en Chile, ojalá que cuando ustedes sean ministros de salud eso cambie, partan con el estudio, pidan el estudio, ¿ya? Y van a llegar con ese paciente un poquito más avanzados en su causa, pero siempre y cuando esto sea neuropático. Resonancia tiene el mejor rendimiento que el TAC en columna cervical. Déficit neurológico o con sospecha de hernia del núcleo pulposo, pida la resonancia. Y cuando hay alteraciones nerviosas periféricas, medias raras, que efectivamente no calzan con la distribución radicular dermatológica, la electromiografía
va a tener un buen apoyo para ver el origen, si es central o periférico. Sigue. Entonces, si sacamos bien el origen neurológico, no esperamos el medio, pedimos al tiro y nos saltamos la radiografía igual, pero bueno. No, la radiografía va de la mano con nosotros. Ten en cuenta que una resonancia no te muestra el hueso. La resonancia te muestra la médula del hueso, no te muestra el calcio. ¿Ya? Lo que vibra son los cristales de agua que hay en los tejidos, y la vibración magnética de esos tejidos en el computador van formando imágenes. Por lo tanto, el hueso, la hidroxiapatita del hueso no tiene agua. Ustedes lo que ven en la resonancia es la médula del hueso. ¿Ya? ¿Qué pido? De todas estas radiografías que ustedes pueden pedir para una columna cervical, las más importantes, AP, lateral y oblicuas. Alturas discales, osteocitos como veíamos, signos de artrosis, desplazamiento. Todo eso lo van a tener de esas tres radiografías. Sigan. Técnica radiológica AP, esa es la imagen que van a tener. Importante que puedan ver las alturas discales, si hay artrosis en la apófisis funciforme que se ponen así de puntúas para arriba, o baja el espacio del disco. Siguiente. Lateral. Importante, las 7 vértebras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos 7 vértebras en el cuello y tengo que verlas todas. La gente que es de cuello corto, es decir, como de almeja, que en realidad necesitan a veces ayuda en la parte de toma radiológica para bajar los hombros. Eso es tremendamente importante que ustedes lo vean, lo conversen, conozcan a su equipo de trabajo, al tecnólogo que toma la radiografía, para que cuando una radiografía no les satisface con este índice principal, que es que veamos todas las vértebras, la devuelvan y puedan ayudarlo a tomar la radiografía incluso. Siguiente. Las oblicuas son tremendamente importantes porque nos van a ver esto, las foráminas, que tienen que ser todas iguales. Si hay artrosis de las facetas, esto va a estar apretado. Si hay artrosis de las apófisis funciformes, va a haber un cacho de hueso. ¿Ya? Y van a ver que un segmento está grandote y el otro está más chiquitito. Y si eso coincide con el dolor del paciente, con el nivel que ustedes encontraron doloroso al examen físico y con el nivel neurológico que ese paciente está presentando dentro de su historia y su evaluación, ahí tienen el diagnóstico. ¿Ya? Ustedes le van a operar esa hernia, le van a abrir ese hoyo y le van a tratar esa estenosis cervical. No, ya tienen el diagnóstico, derívenlo, tranquilamente. Consulta, ¿a dónde se derivan las banderas rojas? Dependiendo si es autoinmune o si creo que es infeccioso o oncológico. Si tú estás pensando que es un cuadro que está asociado a distintas partes, el ideal es que siempre todo lo que radica una bandera roja es un cuadro multidisciplinario de enfrentamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay una infección en un paciente inmunodeprimido, con cono sin fiebre, con dolor de cuello, el dolor de cuello pasa a segundo plano. Lo que tienes que tratar es la infección, que probablemente esté en alguna parte que tienen que identificarlo, por lo tanto tienes que mandarlo a la urgencia para que el servicio de medicina o cirugía sea en el campo. ¿Ya? Eso es importante. Y específicamente si hay un trauma, lógicamente el traumatólogo, pero en la columna en general está dividido entre los traumatólogos y los neurocirujanos. Nosotros nos echamos talla entre nosotros, el neurocirujano que es lo que le interesa el nervio, al traumatólogo que le interesa el hueso. Entonces los traumatólogos llenan de fierro y todas las cuestiones para poder dejar el hueso estable. El neurocirujano te abre el hueso y lo pone porque el nervio tiene que estar sano. Entonces, pero el enfrentamiento y las técnicas quirúrgicas habitualmente ya están más o menos parejos, pero esa diferencia de criterio es algo que siempre nos echamos talla entre nosotros. Sigan. Pues devuélvete atrás, para que lo tengan presente. En las oblicuas,
habitualmente, para que se den cuenta, esta vendría siendo la parte contraria, el lado derecho a lo que ustedes están viendo, ¿ya? Para que vean las ventanas, porque realmente para el lado, ¿qué lado me está representando las ventanitas? El lado contrario del que está marcado, ¿ya? Siguiente. Bien, acá tenemos mucha radiografía en una persona aparentemente de un poquito más de edad, en donde vamos a tener una altura discal amplia que se repite aquí, pero ya, ojo, ese espacio no crece. Por lo tanto, ese disco está medio malo si comparamos, ese está bueno. Y aquí para abajo ninguno creció, todos se achicaron y empezaron a haber otros signos. Alteración de las carillas articulares, osteofitos, calcificaciones del ligamento común vertebral anterior y la disminución también del espacio de las facetas, la artrosis facetaria. Todo eso en una simple radiografía. Sigue. Ya. Lo más importante es la educación. Cambiar los hábitos de trabajo, cambiar los hábitos de lectura, cambiar los hábitos de funcionamiento. Tan simple como eso, si ustedes hacen eso, van a ser parte del proceso de sanación de sus pacientes con dolores cervicales. Y cuando se enfrenten al dolor, esta es la parte de tratamiento. Prácticamente es la misma para las cervicalgias y las cervicobraquialgias. El reposo va a tener que ser relativo, hacer lo que la columna mande. A ratos van a necesitar apoyar el cuello, a ratos van a necesitar caminar, van a necesitar moverse. Para lubricar las articulaciones artrósicas necesitan el moverse. En artrosis, como ustedes vieron, por ejemplo, en las rodillas, el paciente se camina todo el día y anda feliz caminando todo el día la abuelita, ¿ya? Se sienta y no se puede parar. ¿Por qué? Porque en el momento en que se paró y dolió, porque está ahí moviéndose el cartílago, se empezó a lubricar, saca a pasear el perro, va a comprar, arregla su planta, se sentó a almorzar y no la paraste de la mesa, porque se le salió el lubricante de nuevo. ¿Ya? El movimiento ayuda en la artrosis, el movimiento es necesario en la artrosis, necesitan mantener lubricada esa articulación y como tratamiento está la lubricación extra que te da las aplicaciones de disco suplementación como el ácido hialurónico. Entonces, reposo relativo entre comillas, no hay una postura médica, una indicación médica, sino que eso lo tienen que llegar a consenso con el paciente. Muchas veces el cuello duele tanto que no puedes mantenerte en actividades específicas. Por ejemplo, si alguien está con un dolor importante de cuello y trabaja haciendo poda, no andar con el cuello para arriba todo el día sacando uva, tienen que dejarlo descansar desde el punto de vista laboral. Cambio de los hábitos posturales. Los AINES sí sirven. Los relajantes musculares también. Si ustedes tocan tonos musculares importantes, va a ser importante, pero no por mucho tiempo. Cuando pase el fenómeno traumático agudo con inflamación o cuando el relajante muscular haga su efecto pleno, va a funcionar y no necesitan eternos tratamientos. Fase avanzada de la escala del dolor, cuando hay dolor neuropático, los neuromoduladores, la gabapentina, la pregabalina, pueden ser de utilidad, sobre todo en cuadros cervicobraquiales, donde va a haber apretón del nervio y yo tengo que bloquear ese dolor neuropático a nivel central. El pulso de corticoides, ya sea intramusculares, orales, pueden ayudar sobre todo en dolores radiculares. Las medidas físicas, las contracturas a veces responden mejor a la aplicación de calor, pero el hielo como medio físico atonta los terminales nerviosos y alivian bastante, sobre todo cuando hay cuadros mecánicos. Vamos a orientar el estudio secundario de acuerdo a la sospecha etiológica, como lo dijimos, ¿ya?
La rehabilitación, de acuerdo a nuestras pruebas, le vamos a pedir al kinesiólogo descomprímelo, muévelo, flexibiliza la columna o manéjale las fases. Esto no es 10 sesiones y se acabó. Ustedes tienen que saber qué quieren hacer con ese paciente. Si al paciente le ponen dolor cervical, 10 sesiones, el kinesiólogo va a empezar a mover, la viejita va a llegar, es horrible, ¿ya? Así que para eso es todo lo que vemos, ¿ya? La inmovilización, antecedentes postraumáticos, estenóticos, aquí ayuda al cuello. Pero ese collar que distiende, que abre las ventanas, si ustedes lo mantienen por muchos días, atrofian la musculatura. Es por eso que el collar sirve para evitar el dolor inicial. Si ustedes lo ocupan por más de 10 días, la atrofia muscular es horrible y después no se pueden sacar el cuello porque les duele la musculatura. ¿Ya? Así que lo menos posible. ¿Ya? Si decido la derivación, por lo menos radiografía. ¿Ya? Y las 3 placas que habíamos visto. Sigan. Descansamos 15 minutos. ¿Dudas? Ya, pero... Vamos al casino. Porque no hemos desayunado, somos pobres. Teníamos comida en la casa. Sí, teníamos pan de la parte base. ¿Verdad?